Nada, el placer es mío, muchas gracias. Un placer a todos, los saludo desde la distancia, pero eh, un país al que quiero muchísimo, como lo es México. Y bueno, agradecido profundamente por la invitación, esperando poder compartir con ustedes anécdotas, historias, travesías de lo que es esto que tiene que ver con el arte, la cultura y el entretenimiento. Nada, muchas gracias Julieta por esa introducción. Un saludo a Juan Pablo, compañero de coach, y bueno, y a todos los que están presentes aquí en este encuentro. Nada, mi nombre es Robinson Duque, soy eh, colombiano, nacido en la ciudad de Medellín, maestro en arte dramático de la Universidad de Antioquia, como lo decía Julieta. Terminé mis estudios hace aproximadamente unos 12 años. Y pues nada, siempre a mí me inquietó, porque yo viví primero un par de años en la ciudad de Cartagena, el tema de las artes. Entonces, empecé estudiando arte dramático en la Escuela de Bellas Artes en Cartagena de Indias y coincidencialmente o curiosamente, Cartagena, aunque tiende a ser uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia, es uno de los lugares en donde el arte y la cultura tiene que pedalear y tiene que esforzarse más por ser exitoso, o por lo menos por ser exitoso, por sobrevivir. Entonces, lamentablemente, mis intentos de querer hacer arte en Cartagena, de estudiar, de formarme, de capacitarme, pues no me dieron esa posibilidad y me tocó venirme al interior del país, regresar a Medellín, de donde soy, y ahí fue donde empecé en la Universidad de Antioquia. Eh, Cuando inició ese proceso, que fue muy bonito, yo arranqué mucho el trabajo de lo que tiene que ver con la producción. Es decir, mientras yo estudiaba teatro en la Universidad de Antioquia, empecé a entender un poco cuál era la dinámica de la trasescena, de qué ocurría detrás, qué hay detrás de un espectáculo, qué hay detrás de una presentación artística. Y empecé como dos caminos en paralelos que tienen que ver con la producción y la formación de artistas. Entonces, mientras me formaba como actor, empezaba a entender en el mundo del espectáculo cómo ocurría también la planeación de un evento, de un espectáculo, y pues me fui como yendo a la par con eso. En la universidad tuve la posibilidad de conocer a Juliana Rodríguez, que es actualmente mi socia, eh, y con la que pudimos pues como llevar a cabo una experiencia muy bonita que empezó con un formato que se llama microteatro, que de hecho en México lo hay, el microteatro por dinero, pero pues nosotros empezamos acá con Alejandra Borrero, que es una actriz de televisión, en donde instalamos un formato que se llama microteatro, eh, y básicamente lo que hicimos fue como tomar una transformación de ese formato de microteatro y llevarlo más a un lenguaje de entretenimiento. Entonces, todo el proyecto después de la universidad se consolidó como en la conformación de un espacio que se llamaba Casa Tomada, precisamente por el cuento de Julio Cortázar, en donde una casa de dos hermanos es tomada por unos entes que se desconoce dentro de la narrativa de Julio Cortázar, pero nos llamó mucho la atención y pues el proyecto se llamó Casa Tomada y se llamaba 15-15-15, teatro en espacios de 15 metros cuadrados para no más de 15 espectadores y con una duración de no más de 15 minutos. Eh, Terminada la universidad, pues arrancamos ese proyecto por 2 años de Casa Tomada Microteatro y ahí empezamos a desarrollar un plan permanente de contenidos en donde teníamos invitados nacionales e internacionales. Tuvimos la posibilidad de hacer un intercambio allí con la ciudad de Chiloé y Punta Arenas en Chile, donde trajimos directores de teatro que estaban interesados en el formato de microteatro y generamos unas experiencias muy bonitas en torno a lo que era ese nuevo formato que estaba generando un boom en la ciudad, en el país incluso, y pues que ya en España venía con el microteatro por dinero y se empezó a regar pues por toda América Latina. Entonces arrancamos ese proyecto que duró 2 años. Tuvimos que renunciar a él porque
el costo de infraestructura para sostener una programación mensual con 5 salas es demasiado elevado. Entonces se volvió un punto en el que era ya insostenible y pues el valor de la taquilla terminaba representando más que todo una pérdida para los directores y los actores y los músicos y las personas que hacían parte del proyecto. Entonces decidimos como hacer un stop y tomar una decisión que hasta ahora se mantiene, pero queremos pues también como que cuando la retomemos sea de la manera más coherente y sensata posible, y es, no volvemos a montar formatos de microteatro hasta que no tengamos un espacio propio, un espacio del cual seamos dueños y en el que podamos intervenir, tumbar un muro, abrir una sala, duplicarla, tener artistas a los que se les pueda pagar un caché o un rubro por hacer la presentación que no dependan de la taquilla. Y bueno, pero es un proyecto que está en stand-by. Finalmente, ¿qué quedó de eso? Quedó el nombre de Casa Tomada, y con el nombre de Casa Tomada empiezan a crecer dos empresas que se convierten como en dos marcas. Cenital Producciones y Triple E. Triple E es Escuela de Espectáculos y Entretenimiento. Entonces aquí es donde ya básicamente empieza ese proyecto profesional de cara al mercado corporativo de nosotros, y con los cuales nosotros estábamos empezando a involucrar artistas de todo Medellín. Entonces, Casa Tomada finalmente, ¿qué es? Es una empresa de producción integral de experiencias que centra su trabajo en el arte, la cultura y el entretenimiento. ¿Nosotros qué hacemos? Desarrollamos experiencias de 0 a 100, ¿sí? En donde contamos con un pool de artistas que a veces son aliados estratégicos, otras veces son personas in-house, es decir, que trabajan en nuestro equipo de planta, o simplemente agencias con las cuales nosotros trabajamos y pues generamos oportunidades de trabajo para todos. Entonces a nosotros nos busca un cliente y nos dice, venga, es que tenemos una necesidad, queremos hacer un evento en el que queremos tener una puesta en escena, pero además de esa puesta en escena queremos tener el montaje del evento con ustedes, pero además del montaje del evento queremos generar todo el desarrollo de la infraestructura y que ustedes se encarguen de toda la técnica. Entonces ahí es donde Casa Tomada tiene dos marcas y nosotros lo que hacemos básicamente es, bueno, Casa Tomada es como el productor general y debajo de Casa Tomada está Cenital Producciones, que es la marca de producción técnica donde tenemos escenarios, infraestructura, sonido, iluminación, pantallas LED, todo lo que tiene que ver con el rider técnico para el evento o el espectáculo. Y Triple E tiene los artistas. Tenemos un pool de alrededor de 48 artistas que trabajan de manera permanente, en el cual tenemos bailarines, actores, músicos y acróbatas que se están especializando, o sea, son profesionales en el arte, egresados de universidades como la Débora Arango o la Universidad de Antioquia o la Universidad del Valle o de otras ciudades, y que básicamente ingresan a Triple E para construir un proceso de formación integral, es decir, cómo hacer que un bailarín pueda tener ciertas herramientas musicales o cómo hacer que un músico tenga ciertas herramientas de interpretación actoral o cómo hacer que un acróbata pueda marcar una planimetría en una coreografía y que finalmente todos esos artistas terminen construyendo un espectáculo de manera integral. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos acá, concentrándome puntualmente en la propuesta, en la pregunta de cómo vivir del arte y la cultura. Eh, es una propuesta, es una pregunta que tiene tanto de largo como de ancho, porque uno de los principales temores cuando uno quiere emprender con Julieta. Y perdóname que interrumpa, es que hay un ruido continuo, se ve que se te mueve el micrófono o algo y hay un... Ok, voy a intentar Está, organizar. no sé si todos lo escuchan así muy continuo, pero a ver si... Muchas gracias. Ok, me dicen si ahí mejoró, por favor. Ok, listo. ¿Cómo vivir del arte y la cultura? Es una pregunta que a veces se vuelve un poco abrumadora, otras veces se vuelve un reto constante y otras veces se convierte como en un amigo imaginario que le habla constantemente a uno al oído
porque hay proyectos en los que uno quiere tener éxito o hay proyectos en los que uno quiere sacar adelante una idea, pero no tiene como esa membrana o esa capacidad económica o no, o a veces se frustra mucho porque no sabemos cómo venderlo. La primera pregunta que me hizo mi padre cuando empecé a estudiar arte dramático era, pues más que la pregunta fue como la afirmación, y es, usted se va a morir de hambre. Eso no lo, eso nadie lo compra, eso no hace parte de la canasta familiar, ¿cierto? Entonces, empezar con una pregunta como esas, ¿cierto? Con una afirmación como esas es como realmente uno preguntarse si la decisión que está por tomar es coherente y uno va a poder vivir de lo que hace. Con eso, yo creo que uno de los factores más importantes en los que uno debe pararse cuando hace arte y cuando tiene un objetivo claro es realmente cómo hago para diferenciarme de lo que yo hago y dónde está mi plus con relación a lo que yo pueda entender como arte, cultura y cómo lo puedo comunicar para que sea atractivo para quienes se interesan en mi idea. En esa medida, ahí hay un canal en el que uno puede tranquilamente filtrar una oportunidad y donde uno ya empieza como a entender qué tan necesario es lo que yo hago para el otro. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros debemos tener claro en el tema de ser artistas es realmente creer, confiar y tener una convicción respecto a lo que hacemos para que eso cale en la necesidad del otro. Y lo que yo hice desde un principio era, pues, si el arte y la cultura en mi entorno no hace parte de la canasta familiar, pues entonces, ¿qué estrategias ideo yo para que entre dentro de esa necesidad? Para que cada 15 días o cada mes, o por lo menos dentro de la necesidad indispensable de cada ser humano, piense por lo menos en una vez en el consumo de arte. Eso nos ha llevado también a construir una familia que en este momento está conformada por 33 personas vinculadas. Casa Tomada es una empresa que tiene varios frentes de trabajo en el cual hay 23 familias, personas que dependen de los proyectos que Casa Tomada efectúe durante el año y sobre los cuales ellos generan, ¿cierto?, un ingreso y ahí se están generando otras oportunidades. Hablando de esto como una contratación, ¿sí?, de tiempo completo con todas sus prestaciones sociales por ley y incluso con unas bonificaciones por proyectos, porque nosotros dentro de Casa Tomada tenemos muchos proyectos que obedecen a criterios nocturnos o que hay que dobletear tiempos. Entonces, hay 33 personas que han confiado en este proyecto y 33 personas que finalmente han entendido que del arte y de la cultura se puede vivir. Mm, Aparte de la cantidad de artistas que trabajan con nosotros por prestación de servicios, es decir, hacen un servicio y se les paga el evento o el servicio por la labor ejecutada. Entonces, yo creo que la fórmula, más que algo extremadamente difícil de comprender, es si yo me creo, si yo confío, si yo estoy 100% seguro de lo que hago, puedo encontrar un canal de comercialización que me permita a mí llevar esa idea al interés del otro. Y nosotros aquí hemos identificado tres segmentos comerciales muy importantes. El primero es el corporativo. Son todas esas entidades que tienen una identidad de marca y que como identidad de marca tienen una necesidad en su diario vivir que les permite consumir cultura para llevar un mensaje claro a su organización. Tenemos un segmento que es institucional, todo lo que tiene que ver con entidades gubernamentales, alcaldías, gobernaciones, ministerios, lo que tiene que ver con fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, a través de las cuales entran donaciones y esas donaciones migran también a otras posibilidades donde te dicen, tú no te puedes gastar esa donación si no es en un evento cultural o en un evento artístico y ahí hay una posibilidad
en el segmento institucional, y el otro es el que tiene que ver directamente con el producto propio, es decir, nuestros espectáculos, nuestros propios servicios, lo que tiene que ver con nuestros propios espectáculos. Nosotros tenemos en este momento 9 espectáculos en repertorio con 24 artistas en escena y que son espectáculos temáticos. Es decir, en agosto acabamos de salir de la Feria de las Flores, entonces tenemos un espectáculo que básicamente habla de todo el entorno autóctono y la tradición de los antioqueños y de los habitantes de Medellín. Entonces eso sabemos que es algo que todos los años es fijo y está en los escenarios de proyección artística de la Feria de las Flores. Pero también hay espectáculos que obedecen a temáticas como lo son espectáculos navideños, espectáculos que tienen que ver con temáticas ecosostenibles, ambientales, y básicamente se convierten en el portafolio de servicios constante de lo que nosotros producimos de cara a esos 3 segmentos, los corporativos, los institucionales y los propios. Ya de cara a lo independiente, que aquí es donde también la pregunta de cómo vivir del arte y la cultura encuentra también como un paradigma, y es claro que a veces los proyectos que son independientes, que son propios, que yo los quiero hacer porque es una idea de la que me enamoré, que no quiero abandonar, que quiero sacar adelante porque habla de mi ser, de mi esencia, son proyectos que a veces son un poco más difíciles de pedalear en el sentido de la comercialización, porque vienen más desde una necesidad del artista, de lo que yo siento, de ese lenguaje que yo quiero comunicar al otro, y no más, y no parte de la necesidad que tiene el cliente por resolver un problema que él tiene en su momento. Entonces, cuando hablamos de vivir del arte y la cultura desde el proyecto independiente, se vuelve un poquito más difícil la comercialización, pero eso también tiene otras miras, y tiene unas miras de cara a lo que son los proyectos gubernamentales, en donde yo, por ejemplo, tengo una idea, supongamos vamos a hablar del conflicto armado en Colombia y queremos hacer un espectáculo en donde ese espectáculo hable de la superación que ha tenido la sociedad colombiana desde los años 80 hasta ahorita, hasta el 2021, y uno se escribe un proyecto en el cual realmente se convence de esa idea porque es el mensaje que yo quiero llevar. Y ahí hay puertas en donde proyectos que tienen un auspicio por parte del gobierno, estamos hablando más o menos de 5.000, 7.500 dólares. Hay proyectos incluso que alcanzan a los 15.000 dólares, donde son proyectos que uno puede hacer como intercambios culturales. Aquí hay un proyecto en Colombia que se llama el Iberescena, el proyecto Iberescena, y es donde yo como artista tengo una necesidad, tengo una idea, pero busco a un aliado estratégico en todo Iberescena que se enamore del proyecto y en el cual lo podamos hacer en una coproducción. Parte de esos son los proyectos que nosotros hemos elaborado con la comunidad de Chile, en donde tenemos un proyecto, hay 25.000, 30.000 dólares, porque se unen esfuerzos entre el gobierno chileno y el gobierno colombiano, y lo que hace es que se presenta el proyecto y se hace un pequeño intercambio cultural. Nosotros vamos a Chile, presentamos el proyecto, hacemos una presentación de lo que fue el proyecto y luego traemos a los chilenos para que vengan a Colombia y hacemos la misma versión del proyecto, pero vista desde, pues, desde el ángulo, desde el panóptico de los chilenos. Entonces ha sido muy interesante porque eso finalmente se constituye como una propuesta o una puerta que le permite al artista encontrar otros panoramas hacia la comercialización de su trabajo. Yo creo que hay 3 puntos importantes, lo digo un poco desde la experiencia, sin decir que me las sé todas, y pues que esto constantemente es un aprendizaje. De hecho, hace 2 años nosotros tuvimos un fracaso con un proyecto que nos dejó un hueco de más de, estamos hablando de 200 millones de pesos colombianos, eso equivale a, bueno, ahí en la conversión, equivale más o menos a unos
unos 30.000 dólares más o menos. Y es un proyecto en el que uno tiene que, o sea, las experiencias es, primero hay que tomar las decisiones correctamente. Es decir, si tú quieres convencerte de lo que haces, tienes que tomar las decisiones correctamente. Nosotros, con relación al trabajo que tenemos, hemos buscado alianzas estratégicas en donde, por querer ampliar un poco más nuestro segmento de trabajo, lo que hemos logrado es una frustración en nuestros clientes. Entonces, a veces hicimos una coproducción con unos artistas en Medellín donde no había la capacidad instalada, no estaba la infraestructura, es decir, dentro de lo verbal se prometieron muchas cosas, pero a la hora del hacer no estaba la infraestructura y eso contractualmente se convirtió en una bola de nieve, pues porque hicimos una gran propuesta de una experiencia que obedecía más o menos a un evento de ciudad para unas 7.000 personas en un evento de 3 días. Y pues finalmente en el proceso de preproducción y de montaje nos dimos cuenta de que había muchas cosas que no funcionaban. Y fue porque tomamos una mala decisión en hacer una alianza estratégica donde no logramos identificar como qué era realmente lo que nosotros necesitábamos. Entonces, en esta medida hay como 3 reglas indispensables que nosotros hemos identificado a la hora de vender un proyecto, más que de crearlo, de venderlo. 1, tomar la decisión adecuada con quienes lo queremos hacer y realmente estar seguros de que las personas y los artistas con los que queremos trabajar son las personas idóneas para el proyecto. Número 2 es levantar un panorama de costos lo suficientemente claro en donde se puedan establecer los 3 procesos fundamentales de un servicio, y es la planeación, la preproducción y la proyección de ese servicio. ¿Cómo hacer que en esos 3 puntos nosotros a veces nos acostumbramos, y cuando hablo en plural me refiero como un poco al entorno de artistas que viven en la ciudad de Medellín, y es que creemos que lo que nosotros cobramos es por el día de la presentación, pero obviamos y evadimos todo lo que hay detrás de eso, el proceso creativo, el proceso de construcción de una narrativa, todo el tiempo que se invierte en función de crear una experiencia artística y que finalmente el espectador agradece, aplaude y reconoce dentro del costo. Entonces, a veces es muy importante perder un poco más de tiempo en la planeación y pensar como los japoneses, que los japoneses son 80% planeación, 20% ejecución, pero es porque finalmente el éxito de eso y uno garantizar que realmente lo que planeó y los pesos y los centavos no se vayan a salir de esa bolsa, están en el proceso de planear muy bien las cosas. Y planear muy bien las cosas es cuánto me voy a gastar en esto, cuántas horas labor voy a invertir en función de mi trabajo, cuánto espero yo que sea mi retribución como artista por hacer el trabajo como tal, y qué resultados o qué impacto voy a tener con relación a esa presentación. Si voy a ganar más seguidores o si voy a generar un poco más de reconocimiento frente a mi trabajo o si voy a tener una utilidad considerable que me permita reinvertir ese dinero en función de otro proyecto. Entonces son cosas que se deben pensar de cara al piso monetario, que tienen que estar en esos elementos de la planeación, la preproducción y la proyección. Y el último y no menos importante es convencerse de lo que puedes hacer. Nosotros trabajamos aquí desde Casa Tomada algo que se llama la venta consultiva. Normalmente en la venta consultiva ocurre algo, y es que tú vas y te sientas con un cliente y el cliente tiene una idea de la necesidad que necesita resolver. O sea, tiene una necesidad puntual y dices que tengo esta necesidad y se me ocurre esto. Pero tú no puedes salir de esa reunión sin estrechar la mano con tu cliente y cerrar por lo menos en un 75% el negocio. Y cuando me refiero a venta consultiva,
Me refiero a que en esa reunión, que a veces son de 45 minutos, escasamente son de 2 horas, porque ahorita el mundo está como en una sensación, como en WhatsApp, de escribir, de escuchar los audios en X1.5 o en X2. Sí, es como esa necesidad de que el otro me hable, captar el mensaje y sobre esa captación del mensaje resolver, porque no tengo tiempo para muchas cosas. En esos 45 minutos o 2 horas, tú tienes que plantear una solución. Y el 80% de nuestras ventas consultivas es eso, tenemos una necesidad y es que en nuestra empresa en este momento tenemos un índice alto de accidentalidad porque las personas no están atendiendo efectivamente los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Aquí estoy hablando de un mercado más corporativo. ¿Cómo yo, sobre esa necesidad, en cuestión de 15 minutos, levanto de cara al cliente una propuesta que me permita venderle una idea y que esa idea sea lo suficientemente atractiva para que él la compre? Y yo le pueda dar números, inmediatamente y él se vaya convencido en la reunión de que de que fuiste la opción ideal para esa necesidad que requiere una solución inmediata. En ese sentido, hablando del punto de hay que creerse lo que nosotros hacemos, me refiero a que es muy importante tener un conocimiento muy amplio de lo que nosotros buscamos vender, de la manera como nosotros queremos entregarle al otro el mensaje y que, importantísimo, sepamos cuánto vale. Porque tú puedes tener una idea muy maravillosa, plantear una cantidad de criterios que enamoren, pero eso tiene que ser coherente con el valor. Entonces, en esa medida, lo que yo proponga dentro de la misma idea creativa tiene que ser proporcional económicamente y tiene que tener un estudio de mercado en el que el cliente diga, yo tengo el presupuesto para comprar eso. O por lo menos tengo un presupuesto techo y sobre ese presupuesto techo, ¿qué me puedes ofrecer? Entonces ahí es donde la experiencia de la venta consultiva se convierte en un ejercicio cotidiano de escucha. A veces nosotros llegamos y desbordamos al cliente con yo tengo esto y tengo esto y tengo esto y tengo esto y yo soy multifacético en esto, pero realmente no escuchamos cuál es la necesidad del cliente, realmente qué quiere él, cuál es su ideal para poder resolver esa necesidad. Y la única pregunta que yo hago dentro de una venta consultiva es, ¿qué necesita resolver? Porque de ahí parte todo un universo en donde se levanta un criterio creativo. Y la última pregunta es, ¿hay un presupuesto techo? Sobre ese presupuesto techo, yo ya hago una lectura de la persona que me va a comprar. Y es, o tiene el presupuesto justo para hacer una experiencia en la que yo tengo que ser muy modesto, o tiene un presupuesto en el que yo me puedo desbordar y ser creativamente y volverme pues como un genio en la propuesta que le quiera plantear con un margen de utilidad pues considerable. Cuando nosotros entendemos, estoy hablando de Casa Tomada, el propósito de la venta consultiva, nos damos cuenta de que realmente todo el mundo tiene una necesidad de consumir arte, cultura y entretenimiento. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo venderlo o no sabemos cómo generarle esa necesidad al otro. Pero si el 90% de los casos con clientes, hablando de que más o menos los clientes de Casa Tomada en este momento son alrededor de 85 clientes, entre empresas públicas, privadas y organizaciones gubernamentales o fundaciones sin ánimo de lucro, es cómo escuchar la necesidad del otro y cómo desde mis herramientas planteo una solución que sea atractiva y que tenga algo que nosotros incrustamos en nuestro ADN que se llama el storytelling. El storytelling es cómo hacer que cada cosa que nosotros pretendemos ejecutar tenga una narrativa clara.
no es simplemente vender por vender. Ah, yo tengo un trío de música cubana, sí, pero ¿cuál es la narrativa? O sea, ¿qué quiero hacer yo con relación a lo que tengo para que al otro le llegue el mensaje? Porque finalmente estamos en una sociedad en la que estamos desbordándonos en tiempo, no tenemos tiempo para todo, pero el otro necesita ser un poco más sensible y más aterrizado con lo que recibe. Y nuestra función como artistas y nuestra función como personas que hacemos parte de un nicho que no es indispensable para la sociedad en general, como lo es el arte y la cultura, está básicamente en hacerle creer al otro que lo que nosotros, que lo que nosotros hacemos es conectar a las personas a través de las emociones. Y ahí surge como nuestro eslogan de trabajo, y es que nosotros no hacemos absolutamente nada que conecte a nuestro interlocutor a través de las emociones, que lo emocione, que lo haga vibrar, que lo haga sentir un poco más apasionado, a pesar de que no tenga el tiempo, no tenga las facultades, no le interese, cómo hacer que él se conecte emocionalmente. Y algo que tenemos, que lo ponemos siempre como nuestro ADN, es que somos personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Un poco es como cómo llegar, cómo hacer que el otro entienda que las personas que trabajamos en lo creativo somos como alebrijes, entendiendo pues que ustedes tienen el concepto de alebrijes como una fusión, ¿cierto? Que además tiene pues ahí como un sentido muy espiritual, pero cómo hacer que nosotros nos movamos en un híbrido de cosas, en un cadáver exquisito de cosas, y que hagamos que el otro piense que lo que nosotros hacemos es extraordinario, y que se crea tanto esa ficción que termine comprándolo, y que inconscientemente, pero que luego el propósito es que lo haga consciente, diga, es que yo valoro eso porque a mí no me entrega utilidad, a mí no me da resultados, a mí no me mejora la productividad, pero por lo menos me conecta como ser humano, me conecta como sociedad, me conecta como persona. Y míralo desde el entorno en el que lo mires. Si buscas que todo lo que hagas tenga storytelling, va a ser mucho más atractivo al momento de tú salir a venderle una idea a alguien, que finalmente se convierte en una idea. Ahorita yo estoy como muy deseoso de poder escuchar a Pablo Villa ahorita, pues porque dentro de su proyecto también un poco lo que logré stalkear es cómo uno lograr que ese trabajo que es tan independiente, que empieza a marcar una estética muy propia, hace que el otro crea, confíe y consuma, sin ponerle tantas arandelas al asunto, cómo hacer que lo consuma sin que sea entretenido, porque no siempre se busca que sea entretenido. O sea, uno puede ver como cuando un servicio es polifacético y te entrega una cantidad de emociones, o cuando un servicio o una idea o un mensaje parte de mi necesidad como artista y yo simplemente quiero que tú la entiendas tal y como es, sin necesidad de comercializarla, sin necesidad de volverla, de maquillarla pues dentro de lo entretenido para que me la compres y eso tenga una salida a lo comercial. Entonces, pues nada, yo creo que se van cumpliendo los 45 minutos pues de esta conversación, pero yo quiero cerrar un poco como diciéndoles, Casa Tomada es una empresa que lleva 14 años en el mercado de Colombia, ha conquistado Medellín, que es el epicentro en donde estamos, pero hemos conquistado otras ciudades como Cali, Bogotá. En Cartagena yo volví ya más como con una idea de hacer empresa de entretenimiento allá por toda la cantidad de eventos de entretenimiento que se generan allí. Pero realmente Casa Tomada, como les digo, es un grupo de personas creativos, productores audiovisuales, productores creativos, escenógrafos,
directores escénicos, directores coreográficos, que se han creído este cuento de ser personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Y eso es lo que finalmente en 2 años de sobrellevar una pandemia nos ha permitido sobrevivir, nos ha permitido alzar la frente y decir, en pandemia no tuvimos la necesidad o la obligación de salir de absolutamente ninguno de nuestros miembros, en donde los mantuvimos durante todo el proceso que estuvimos en cuarentenas estrictas y en donde No se oye, no Pues se oye. Se dejó de escuchar. Se quedó congelado. Robinson, nos dejaste en ascuas. Se fue. hola, me fui por un momento. Sí, te dejamos de escuchar. Cuando estabas terminando de decir de 2 años de la pandemia, pudieron. Sí, Julieta, 2 años en los que persistimos, tuvimos a todos nuestros 33 empleados trabajando, haciendo otras cosas. De hecho, nos convertimos en una empresa de hacer mercados campesinos porque llegó un momento en el que no había eventos, no teníamos cómo entregarle al otro experiencias de entretenimiento porque todo el mundo estaba encerrado. Y construimos otra experiencia a raíz de la conexión que yo tengo con lo rural, porque tenemos unos proyectos agropecuarios y esas 33 personas se dedicaron a hacer mercados campesinos y a vender en un día aproximadamente unos 45 mercados que bajábamos de las zonas rurales de Medellín con una red de campesinos. Hacíamos en las bodegas de Casa Tomada, hacíamos todo el proceso de empaque y vendíamos mercados y con eso estuvimos ahí por lo menos con el pretexto de tener a los colaboradores ocupados en función de algo. Conseguimos unas máquinas de impresión 3D y con esas máquinas empezamos a hacer fabricadores, respiradores artificiales y caretas de protección por todo el tema de la pandemia y con eso encontramos otra oportunidad para decir, pues no estamos haciendo eventos, no estamos generando contenidos de entretenimiento, pues qué herramientas tenemos, hagamos lo que sabemos hacer, migremos toda esa capacidad y todo ese talento y hagamos otras cosas, por lo menos mientras estamos en función de este acontecimiento mundial. Todo, vuelvo y lo digo, dentro de un panorama de conectar a las personas emocionalmente, de cómo lo que hacemos conecta realmente con las personas. Y las anécdotas de lo que ha podido ser Casa Tomada si no hubiese pandemia fuesen totalmente diferentes, porque tendríamos en este momento una bodega de casi 7.000 metros cuadrados, en donde tendríamos 10 salas de microteatro como un proyecto propio y en donde tendríamos unas áreas lo suficientemente autónomas en el trabajo que hacemos, pero decidimos mirar hacia adentro, concentrarnos en nosotros y decir, no vamos a hacer esa inversión, pero vamos a conectarnos emocionalmente con nuestros colaboradores. Y ahí estamos, volviendo a reactivarnos económicamente, volviendo a creer en las personas, volviendo a creer en los eventos y conectándonos emocionalmente finalmente con lo que nosotros somos y sabemos hacer. Listo. Me dicen ahí, por favor, si todos lo ven. ¿Todos están viendo? sí, listo. Sí, Listo. Súper. Esto es nuestro portafolio de servicios. Es finalmente como con lo que nosotros nos sentamos ante un cliente e intentamos venderle nuestro esquema de trabajo. Casa Tomada es sus 2 empresas de trabajo es Cenital Producciones y Triple E, Escuela de Espectáculos y Entretenimiento. ¿Qué somos? Somos expertos en crear experiencias de entretenimiento y hacer que los mensajes de nuestros clientes conecten con las emociones de la gente. Lo que les decía ahora, es decir, circunstancialmente nada de lo que nosotros hacemos no pasa por aquí. Aquí ya vienen los servicios, ¿cierto? Entonces, los servicios tienen que ver con, el primero de ellos es la producción integral.
¿cómo hacemos? A ver, yo voy a esconder esto por aquí. Listo. ¿Cómo hacemos que un cliente nos contrate a nosotros de cero, o sea, desde el proceso 0 al proceso 100? Queremos que nos diseñe la idea, queremos que nos haga la puesta en escena, queremos que alimente a 200 asistentes al evento, pero que además usted nos ponga la experiencia de técnica y tecnología para que la experiencia sea redondita. Eso es producción integral. Hacer una cadena de producción de 0 a 100, donde el 80% de la producción es propia, es in-house, y el otro 20% es a través de aliados estratégicos. Este es nuestro equipo de trabajo. Aquí está parte del equipo de AAA. Esto es un evento grande que se hizo en Medellín, que es ASCUM 2018, eso fue en el año 2018, y fue un espectáculo de regiones que se hizo para el encuentro nacional más grande de deportistas interuniversitarios. Entonces eran todas las universidades del país y era un evento que reuniera las regiones de Colombia, entendiendo que Medellín era la ciudad anfitrión. Este es nuestro equipo de trabajo. Por aquí ven a Juliana Rodríguez, que es mi socia. Esta soy yo, y aquí está parte del equipo artístico de AAA. La producción artística es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de experiencias asociadas a las artes escénicas, la música, la danza y el performance. El performance entendido desde las artes del circo, la acrobacia y lo que tiene que ver con todo el desarrollo de experiencias de alto impacto. Luego viene, estos son algunos de nuestros servicios. Estos son personajes de alto impacto visual para una marca de zapatos que se llama Cueros Vélez, en donde crearon una vitrina que se llamaba la vitrina de fantasía, y ellos se inspiraron un poco en el espectáculo de Bobo del Circo del Sol y querían hacer una réplica. Le compraron al Circo del Sol los derechos para poder reproducir ciertos personajes, y nosotros fabricamos los personajes y los tuvimos pues como en el opening de su evento. Esto ya es producción digital. Esta es uno de los organismos de la empresa que más creció en la pandemia, y fue todo el tema de desarrollo digital, todo lo que tiene que ver con comunicación transmedia, branding content, storytelling, todo lo que tiene que ver con llevar un mensaje desde el aspecto digital, a través de las plataformas, a través de los estudios, a través de la gamificación, de la realidad aumentada, etcétera, etcétera. A raíz de eso salió un estudio de Croma y salió un estudio de gamificación, en el cual actualmente es uno de nuestros proyectos más grandes al interior de Casa Tomada. Esto es producción audiovisual. Somos la productora de una disquera que se llama Discos Fuentes, que es la representante de la música tropical colombiana, que lleva muchísimos años. Creo que en México suena muchísimo, pues porque ellos también tienen sede allá. Y aquí estábamos haciendo un remake de Very Very Well, que fue el primer rock and roll colombiano, en donde trabajamos una producción audiovisual con alrededor de 45 personas. Esto es producción técnica, todo lo que tiene que ver con sonido, iluminación, pantallas, infraestructura y soporte técnico para el espectáculo. Este es uno de nuestros escenarios, montado para uno de los eventos de la Feria de las Flores en el año 2019. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Montamos la técnica, pero también montamos todo el branding, que es el concepto transversal que cobija esa propuesta. Esto es un evento para público familiar, enfocados en la población infantil, todo el tema de circuito cerrado de televisión, pero además el espectáculo y lo que tiene que ver como con el desarrollo digital. Esto tiene que ver con producción creativa, son propuestas de mobiliario, cómo crear una experiencia de mobiliario en donde el cliente la compra, se renderiza, se le entra a un trabajo de animatic y finalmente se le vende y se le fabrica. Es decir, así como te lo muestro, así te lo fabrico. Ese fue el stand para ANATO, que es la feria de turismo más grande que tiene Colombia, en donde nosotros hicimos presencia con la región de Medellín y Antioquia. Esto es un poco, aquí así es como lo prometemos y así es como lo vendemos, que este es otro de nuestros mercados más grandes, que es la producción creativa, y el público objetivo acá es los centros comerciales. Y esto tiene que ver con un tema de laboratorio creativo. Como hay tantas áreas diversificadas al interior de Casa Tomada,
Entonces, profesionales, incluyendo psicólogos, líderes creativos, personas especialistas en innovación, hacemos un laboratorio creativo y se lo vendemos a las empresas, donde creamos la necesidad de cómo hacer que los equipos de trabajo sean más productivos, más eficientes, pero sobre todo más creativos. Y es un equipo de 8 personas que va a las empresas generando toda una estrategia de acompañamiento durante unas jornadas para que la persona se salga de la caja, piense de manera diferente y piense también con una lupa creativa, no con una lupa administrativa, financiera, gerencial, sino con una lupa creativa. Esto es un poco de las experiencias que realizamos con el laboratorio creativo y lo que les contaba ahora, somos gente normal haciendo cosas extraordinarias. Esto es un poco el proceso de venta que nosotros realizamos. Lo primero es escuchar la idea, lo segundo es contactarnos, lo tercero es concretar una cita para entender qué es lo que quieres, lo cuarto es escucharte, el quinto es como nosotros reunirnos ya al interior de nuestro equipo y crear una propuesta creativa para ti. El paso 6 es que tú evalúes esa propuesta creativa que te estamos entregando, ya luego que tú lo apruebes y finalmente que nosotros desde el punto 8 al punto 11 empezamos a producir para que tú recibas un servicio tal cual como te lo prometimos. Estos son algunos de nuestros clientes. Y ya, voy a dejar de compartir ahí porque no quiero extenderme tampoco. Muy buenas tardes. Qué gusto verlos. Hola, Nicola, Antonio, Julieta, Raiza. Bueno, Nicola, Antonio, Julieta, que conozco ahí de piso 16. Raiza, que ya pues presentamos porque nos reíamos. Mucho gusto, Robinson. Muchas gracias por tu visión, por compartir. Un saludo hasta Colombia. Hemos estado por ahí unas 3, 4 veces haciendo un poco de música y demás. Una tierra muy querida y bueno, pues con un gusto tremendo de estar con todas ustedes, con todos ustedes, compartiendo un poco pues de mi experiencia. Así que empezamos con una pregunta, Julieta, o Como tú quieras. pregúntame algo. Ay, sí. Soy materia dispuesta para Pero, contestar y abrirme de capa con ustedes para pues que conozcan de cerca pues la vida de un artista mexicano independiente con pues más de 25 años de trayectoria, 2 hijos, 2 perros, una esposa. ¿cómo le has hecho para sobrevivir del arte? A ver, eso, Ajá, cuenta. exacto. Ujú. Nada, bueno, me queda
escucho a Robinson, ¿no? Y escucho como el camino que Robinson elige a través del arte. Me parece maravilloso, me parece sensacional, me parece muy lejano a las decisiones que yo he tomado también en mi vida. Y, y nada, pues me lleno también de preguntas, de dudas, de refuerzo también como una postura y demás. Me presenté así como Juan Pablo Villa, un artista independiente de más de 25 años. Mi carrera empezó siendo pues cantautor, nunca he dejado de serlo, en realidad me encanta cantar canciones, me encanta hacer canciones y cantarlas, lo que pasa es que pues la forma de hacer canciones ha cambiado y eso también me ha alejado de ciertos circuitos, pero también me ha acercado a otros circuitos. Comienzo mi vida, pues, bueno, es decir, mi vida artística con una decisión a los 14, 15 años de decir, sí, sí quiero dedicarme a la música y a eso, pues, le voy a echar todas las ganas, ¿no? Em, Empiezo a conocer los escenarios, empiezo a cobrar un poco por mi trabajo, empiezo a recibir dinero por ello, empiezo a ver esta industria tan gigantesca. Tengo una junta con un argentino que se me olvidó su nombre, no sé si era en Sony o en BMG o en Universal, en algún lugar a donde me llevó un gran amigo, Marco Cataño, que después él dirigió aquí Gibson México, como la primera filial de Gibson que tuvo aquí en México a través de Marco Cataño y que tuvo mucha experiencia trabajando en disqueras. Él creía mucho en mi trabajo y fui a entrevistarme con este productor. Me parece que produjo el disco de Caifanes o algo así. Y, pues, en fin, una persona relevante dentro de la industria musical en México. Y me dijo, mira, yo con tu música puedo hacer milagros, puedo hacer maravillas y no sé qué. Y entonces terminando esa junta dije, no, no quiero esto, no quiero esto, quiero ser como el dueño de mi trabajo, no quiero estar en una disquera, no es momento, yo tenía 19 años, 20 años, tenía muchísimas canciones ya hechas, pero decidí dar ese gran brinco a la industria independiente. Oh, ¿por qué decidí eso? Porque creí fielmente en mis principios, en los principios de pues mantener mi música alejada de las disqueras, que pues por aquel entonces eh, pues se metían mucho con la obra del autor, en fin, no quise meterme en ese mundo y decidí desde ahí caminar en esta industria que se llama la industria de la música independiente. Transcurrieron varios años, fui maestro de música en una primaria y secundaria y en un preescolar y demás. Y en el 2007 saqué el primer disco. eh, eh, Había ya sacado varios discos, pero en ese año saqué un disco que se llamó La Gruta de Baba. Mientras tanto, vivía un poco de eso, de dar clases. También trabajé un poco para editoriales como McGraw-Hill. Les hice un proyecto muy grande. Ellos compraron derechos de Plaza Sésamo, de algunos personajes, y trabajé unos proyectos de audiolibro muy, muy hermosos para enseñar matemáticas y eh, pues, demás cosas, historias y así. Era un proyecto muy rico. Em, pero fue circunstancial, en realidad fue un papá de la escuela donde yo trabajaba que escuchó que hice unas canciones para ayudar a algunas maestras a sus clases y le encantó el proyecto y me invitó a McGraw-Hill y pude participar y eso pues la verdad es que sí me ayudó, me alivianó durante varios años y bueno, saqué este disco, La Gruta de Baba. Es un disco que dedico como a la experimentación vocal, al canto cardenche, pero sobre todo pues a esta experiencia de trabajar con las técnicas extendidas, con una forma de abordar el instrumento de otra manera, con el cual pensé que yo me cerraría todas las puertas que ya había abierto. Y yo sorpresa, ese disco en realidad en el que yo creí mucho internamente, pues en realidad abrió muchas puertas y fue una gran y grata sorpresa. Comenzaron a invitarme a los festivales que organizaba en Casa del Lago de Poesía en Voz Alta. Me invitaron a hacer una presentación en China, en la Expo Shanghai.
en fin, como muchas personas dentro de la cultura aquí en México, una plataforma que me sirvió, perdón, paréntesis, fue el Encuentro de las Artes Escénicas del FONCA. Habremos hecho en 2008, yo creo, por ahí ese concierto. Y fue un concierto en donde pudo escuchar Ángel Ancona, actual director de teatros de la ciudad, director del Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Pudieron escucharme algunos promotores culturales como Benjamin Topkin, que además era un músico que yo admiraba muchísimo y que pues, no sabía ni siquiera que era él, ¿ves? O sea, lo conocí ahí, me dijo, yo soy Benjamin Topkin. Y nada, pues me fui para atrás porque en realidad su proyecto de música popular de cámara de Brasil, pues es un proyecto musical que a mí me había motivado mucho a componer una obra anterior a La Gruta de Baba que se llama Jaili, una obra para piano, tabla y guitarra y voz. Eh, También conocí bueno, fue Benjamin y, ay, este chico de Israel, pues a lo mejor tú lo conoces, Julieta, pero Duby Lenz, conocí a Duby Lenz también ahí, pero en realidad a partir de ahí y de la invitación que me hicieron para Expo Shanghai, Benjamin Topkin me invitó a Brasil a un mercado cultural y en Bahía, y ahí conocí a un representante que he tenido a lo largo de los años que se llama Nicolas Rivalet, que es un francés que vive en Japón, y gracias a él también hice una banda que se llama Cuatro Minimal. Pero bueno, eh, habían pasado muchas cosas en el circuito interno aquí en México. He vivido de clases durante todos estos años. Soy maestro de canto, eh, pues sí, sobre todo maestro de canto. A la par, pues bueno, lo que podía capitalizar dentro de mi experiencia escénica como músico solista independiente. eh, y bueno, comenzaron estas giras. Todo comenzó ahí en Bahía. Ahí conocí a Nicola, conocí también a Chang Jehyo, que es el percusionista de Cuatro Minimal, de esta banda que tengo asiática mexicana. Y cuando me invitaron a China, entonces yo le hablé a Nicola y le dije, oye, me están invitando a China, quiero hacer algo pues en Japón o en Corea. Y entonces fui al Multiforo Alicia de Seúl, era un hoyo funky así increíble, un semillero de músicos emergentes. Y pude también estar en el Museo de Kanazawa, el Museo de Arte Contemporáneo, un museo precioso, donde pude también estar con el artista visual Arturo López Pío, con el que hice muchas, muchas giras. Y entonces ahí se abrió pues digamos como la internacionalización de mi trabajo, ¿no? Colaboraciones, invitaciones a hacer residencias artísticas en Austria, en Japón, colaboraciones con dos grandes, grandes españoles catalanes. El uno, con el que sigo teniendo contacto y es mi amigo, Raúl Fernández Refri, y Silvia Pérez Cruz, que Silvia Pérez Cruz simplemente pasó como a grandes ligas y como que dejamos de hablarnos, pero pues con Raúl también es un músico excepcional. Si conocen su obra, pues sabrán de lo que hablo, si no, pues conózcanla porque es un súper, súper productor catalán. Em, Cabezas de Cera, estuvimos trabajando con ellos en este proyecto, Cabezas de Cera, Raúl y Silvia Pérez Cruz. Y nada, empezaron a ver como muchas posibilidades de extender mi obra hacia el mundo. Ok, ¿qué significa esto dentro de la plática, ¿no? Que nos trae aquí a juntarnos? Em, Ciertamente la industria independiente que yo he vivido, porque pues habrá muchas historias de la industria independiente, ¿no? Depende con quién hables. En mi caso, bueno, pues tuve que hacer carpetas de concierto en inglés, francés, alemán, español, buscar los traductores que me ayudaran a hacer todo esto, intentar profesionalizar esto que se estaba dando en ese momento con mucha intuición y con no tanta información, no tanto conocimiento, pero aún así pudimos abarcar un territorio que pues nunca hubiera imaginado abarcar, ¿no? Si me lo hubieran preguntado desde antes. Eh, los conciertos en México, depende quién te contrate, pues van desde los 2,000 pesos hasta los 30,000 pesos por concierto, por proyecto. Están siempre los conciertos que uno regala por las causas en las que uno cree.
porque eso es algo pues también muy importante dentro de esto de ser artista independiente, que uno es libre de cantar y hacer lo que quieren donde quiera sin necesidad de tener una disquera. Digo, ahora mis amigos que tienen disqueras, pues sí tienen, o sea, no pueden cantar en donde quieran, ¿no? O sea, tienen que pedir permiso y a lo mejor no pueden dar un concierto gratuito, yo qué sé. Em, yo pues intenté profesionalizar lo mejor posible. Siempre he sido muy malo en redes sociales, siempre he sido muy malo con mi página de internet. La compro, la arreglo y después dejo de pagarla y la bajan. Y más bien mi circuito ha sido a través de las relaciones públicas. Y ese ha sido un punto a mi favor. Disculpen. Eh, que puedo conectar bien con la gente con la que me relaciono. Puedo mantener una relación de amistad, puedo hacer vínculos, pequeños vínculos o grandes vínculos de mucho cariño y pues sí, de mucho afecto que, digamos, aderezan el trabajo profesional que hago, ¿no? Y pues básicamente ha sido esa mi conexión con el mundo externo, o sea, las relaciones públicas. Tengo carpetas, sí la mandamos, sí organizamos cosas, pero en realidad, a partir de estos encuentros con el mundo, con las giras y demás, pues de alguna manera se fue retroalimentando como la invitación que me hacían de otros festivales o pues de la mirada de las personas que dirigen la cultura en México, ¿no? Y eso pues me ha dado, digamos, un circuito estable hasta el 2020, que ahí todo fue inestable y todo cambió y tuvimos que fortalecer otras áreas que no estaban fortalecidas dentro de mi vida. He vivido de dar clases de canto, he vivido de hacer mis conciertos, todo esto es como parte de todo el menú que hace que yo pueda pues sostener a una familia de 4 con 2 perros. Em, Como productor también le entro. Generalmente trabajo, no sé, o sea, ahora en la pandemia hice una colaboración con el Museo El Eco, ¿no? Hago colaboraciones con museos, hago colaboraciones con otros artistas, hago colaboraciones con los amigos que se conectaron dentro de la industria del cine y de las series, de los comerciales. Ahorita les platico yo cuál es mi percepción y por qué quizás yo no me encuentro tanto ahí. Colaboro mucho con Daniel Slotnick, con Pascual Reyes, con eh, gente que hace jingles y demás cosas en Prado Sur o Prado Norte. Siempre tengo problemas con ese tipo de cosas. No sé si es Sur o Norte. Es un estudio muy grande de Rodrigo Barberá, con el que también, pues, cuando necesitan una voz, voy y canto. Eh, yo le llamo easy money, así como dinero fácil, ¿no? Ir a cantar 30 segundos y cobrar lo que a veces cobras por un concierto al que le dedicaste todo un mes entero, ¿no? ¿Por qué estoy alejado de esos circuitos? Porque no creo en esos circuitos, porque no siento que mi voz, mi canto y todo lo que he trabajado musicalmente tenga algo que ver con ello. Presto mi voz, pero no presto mi creatividad o la presto muy poco. Es una industria en donde hay mucha riqueza económica, pero donde yo no encuentro una riqueza creativa y donde yo no encuentro una riqueza pues espiritual, emocional y así, ¿no? Lo respeto absolutamente y participo de ello de esta manera que les comento. Em, pero siempre he sido como fiel a mantenerme y a obligarme a que a través de mi arte y de mi creatividad, pues pueda yo sobrevivir en este mundo. No me ha ido mal, no me ha ido mal, no me ha ido bien, no me ha ido súper bien, pero no me puedo quejar en lo absoluto porque hago lo que quiero y quiero lo que hago, lo amo. Y sigo creyendo en ello y hay gente que se atraviesa en mi camino em, y que me hace como otra vez regresar a ese sendero de creer, ¿no? Porque en la industria independiente de pronto uno se encuentra muy solo también, ¿no? Uno se encuentra inventando, generando sus propios recursos. ¿Qué han pasado estos últimos 2 años? Bueno, tuvimos que entrar a la onda audiovisual.
trabajo muy de cerca con Urdimbre Audiovisual. ¿Quiénes son Urdimbre Audiovisual? Urdimbre Audiovisual son Mariana X Rivera, la esposa de Josué Vergara, o novia, compañera. ¿Quién es Josué Vergara? Josué Vergara es uno de mis mejores amigos. Si yo no trabajara con mis amigos, tampoco tendría sentido esta vida. A mí me gusta trabajar con la gente que quiero. Ahora hicimos una danza hermosa gracias a Raiza Pomposo y a la cátedra Gloria Contreras de la UNAM, y trabajé con dos amigos, con Gabriela Gulco, una excelente bailarina, y con Ernesto Len, su marido, que es fotógrafo. Quien hizo la post, Urdimbre Audiovisual, Josué Vergara, mi amigo. Entonces, ¿quién hizo esa entrevista? Orson Welles, ¿no? Creo que estuvo ahí por Facebook, que decía, oye, ¿y te lamentas de ello alguna vez? Sí, sí, me lamento. ¿Y lo volverías a hacer? Claro que lo volvería a hacer. O sea, no encuentro otra razón en la vida más que compartir eso con la gente con la que tengo un vínculo y con la gente con la que quiero. Eso quizás me haya cerrado algunas puertas que hayan generado mucho más dinero dentro de mi carrera, pero a mí estoy en paz con ello. ¿Qué hacemos ahora? Pues hacemos este tipo de producciones audiovisuales. Una de ellas fue un concierto comisionado por Claudia Norman en Celebrate Mexico Now, un festival en Nueva York, donde yo pues dirijo a mi coro Cardenchado. Otras cosas, pues lo del Museo El Eco que les platiqué. Ahora estamos haciendo 2 cápsulas hermosas de muñecos de alfeñique y alebrijes, justamente, que comentaba hace un ratito ahí, que lo sacaba a colación, ¿no? Robinson, una creación de Pedro Linares, ¿no? Así como en la década de los 50, 60, por ahí. Y son 2 cápsulas que estamos haciendo para el Museo Smithsonian, en donde estamos produciendo, haciendo la música, están divertidísimas. El consulado de México en Montreal me contrata para mandarles un video del coro Cardenchado y pagarlo. En fin, todo se ha convertido un poco como en la cuestión audiovisual, aunque ya regresan los conciertos y uno pensaba que pues ya se habían olvidado de uno, pero no, ya están entrando las llamadas, los correos, el interés de ir a Hermosillo, a Durango, a algunos conciertos en el extranjero, Austria, España, etcétera. Eh, Tengo una asistente que me ayuda mucho, Andrea Villela, y ella me ayuda mucho a ordenar esta cabecita desordenada dentro de las finanzas y dentro de los plazos, ¿no? Donde hay que entregar las cosas y demás. Puedo fácilmente perder algunas de esas cosas por estar pensando otras tantas. Así que, bueno, pues a grandes rasgos, eso es lo que hago, de eso vivo. Y pues si tienen preguntas más como que quieran hacer hacia mi persona, veo que ahí Alex quiere hacer una pregunta, tiene la mano levantada. Tu micro, Alex. Ya, listo. Hola, muy buenas noches, Juan Pablo. Yo justo te conocí en un concierto del coro Acardenchado, que se presentó en el claustro junto con el documental La Moría de los Desiertos, ¿no? Y te conocí a ti, conocí a Tareque, y noté lo que mencionas ahorita, ¿no? Que son una relación personal más allá de son colegas de trabajo. A mí, y veo que tienes muchos proyectos en donde todo está atravesado por los afectos. A mí me gustaría preguntarte si tienes algún consejo o sí, como algún modo de hacer, considerando que de repente estos proyectos pues que son cosas muy, muy pasionales, mantener esas relaciones siempre sanas, ¿no? O sea, si tienes algún consejo de cómo tú has mantenido a lo largo de los años pues relaciones afectivas sólidas que les permitan continuar con estos proyectos que se vuelven de largo aliento. Qué bonita pregunta, alejada de las finanzas y demás. ¿Cómo le hago? No sé cómo le hago. Creo que pues nada, o sea, seguir trabajando la amistad, ¿ves? Ahorita, por ejemplo, Mardonio es una persona muy ocupada y pues por lo menos nos mandamos un mensajito así de te quiero mucho, te extraño, oye, salió esta foto de recuerdo, te la mando.
Mi ex representante ahora trabaja con Mardonio, Verónica Ramírez. Entonces, bueno, ayer comí con Verónica. Hay como una relación cercana. Les platico una experiencia que tuve con un gran coreógrafo llamado Raúl Tamés, ahora como muy en boga aquí en México y en el mundo. Él presentó la Novena Sinfonía ahí en el Teatro de la Ciudad. No sé si alguno de ustedes pudo verla. Eh, nos contrató la Limón Dance Company, una compañía de danza de Nueva York, e intentamos trabajar juntos Raúl Tamés y yo, ¿no? Yo ya tenía un contrato firmado bastante bueno, sobre todo ahorita en épocas pandémicas, ¿no? Y, y ahorita vas a ver por qué no traigo a colación. Empecé a mandarle música, él ya tenía una idea más fija, se empezaba a cortar el tiempo porque tardaron en mandarme el contrato, perdimos 2 meses, digamos, de trabajo creativo. ¿Qué pasa después? Raúl, que es una persona como muy sensible, me habla y me dice, no creo que vaya a funcionar el proyecto y no sé cómo llevarlo a cabo porque tenemos ya los contratos firmados, ¿no? Pero quiero abrirme contigo para decirte que eh, pues quisiera trabajar sobre mi línea, que era utilizar una canción cardenche de los Cardencheros, una pieza larga del Xolo con Mardonio Carballo y conmigo, una pieza de Lila Downs, una pieza de Alex Mercado, etcétera. O sea, gente querida y conocida de la industria musical aquí en México. Em, y él estaba muy nervioso por el resultado de esa plática, ¿no? Porque pues ya con contratos firmados, tú puedes decir, no me importa, yo tengo un contrato firmado, voy a llevar a cabo y a ver cómo le haces, ¿no? Sin embargo, como estamos platicando de una persona sensible a otra persona sensible, pues todo se entiende. Y yo no puedo estorbarle a un creativo en su proceso por A, B o C, más allá de que si había dinero o no, y este mes, pues pregúntame, era ese dinero con el que contaba, ¿no? No pasa nada, aquí estoy. Y eh, sin embargo, la plática que tuvimos eh, fue muy amorosa, fue de creador a creador, no de, digamos, de contrato a contrato. Ujú. Y lo que sucedió con Raúl y conmigo es que se fortaleció esa relación y estamos seguros que vamos a tener una nueva oportunidad para trabajar juntos. Entonces, pues creo yo que más allá de ver los números o las cuestiones difíciles dentro de los grupos y las asociaciones que se van generando en la vida, eh, pues valorar, digamos, lo que realmente nos conecta y lo que nos puede hacer diferentes en esta tierra, que es pues la conexión humana en otros niveles, ¿no? Espero que haya medio contestado la pregunta con esta respuesta, con la historia de Raúl y mía. Sí, 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 sí lo hiciste. Muchas gracias, Juan Pablo. Es Robinson. Oye, Juan, de antemano agradecerte pues por la experiencia y qué bacano porque tú tienes aquí un hermano gemelo en Colombia que se llama Sergio Giraldo. Es un man que tiene una experiencia, tiene un proyecto que se llama La Travesía del Alma y tiene una experiencia con cuencos tibetanos y sonido binaural en donde hace una experiencia muy similar a lo que, pues, a lo que logré ver de tu trabajo en las pesquisas que hice. Y yo estaría muy orgulloso de poderte poner en sintonía con el hombre porque hay una sensibilidad ahí que, o sea, es extrema. Y lo traigo también un poco como aquí a la reunión porque él no perdió, tomó la decisión por su convicción y por su proyecto y demás. Bancolombia es el banco más grande, pues que tiene Colombia, aquí es uno de los bancos más importantes. Y Bancolombia le estaba auspiciando un contrato en donde él le estaba patrocinando una gira a nivel nacional con la Travesía del Alma, pero hubo algunos puntos en la letra diminuta del contrato que hacían que su identidad o su manera de ser y su manera de percibir su obra se fisurara un poco. Y yo me siento con él y converso un poco sobre el asunto porque pues, somos muy amigos y tenemos una relación porque peleamos mucho, pero peleamos dentro de una copa de vino, un café
una conversación saludable, porque yo soy, mi industria es un poco más una industria hacia la monetización, ¿ya? Y él es una industria más hacia lo que tú pues nos has compartido y es cómo conservar el principio, cómo hacer respetar, ¿cierto? Lo que realmente para mí como artista es importante. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, no quiero que lo tomes a mal, sí, no quiero que lo, pero yo he perdido mucho la credibilidad en en los independientes o en la industria independiente, porque a veces terminan haciendo lo que se les da la gana, ¿sí? Más no lo que realmente, o sea, uno los entiende, los conoce, comprende su identidad, su esencia, pero yo a veces los monto en un escenario y se me tiran el evento, ¿ya? ¿Cómo haces tú para respetar también dentro de un panorama, ¿cierto? Que no es ni muy hacia la oposición, ni mucho hacia la controversia, para encontrar un equilibrio en donde no vendas tu idea, ¿cierto? No sientas que estás prostituyendo tus principios, pero también en donde estás respetando la esencia de alguien que dice, tu trabajo me encanta, me gusta por lo que sos, por lo que haces, por la identidad que tenés, pero necesito ¿Cómo maniobras en una industria donde a veces puede ser un poco pesada la conversación? Ok, ahí estoy. Ah, bien, se me vinieron a la cabeza muchas cosas. Una es, tenemos que ser ante todo profesionales. O sea, nos dedicamos a esto. Esto no significa que lo que vamos a hacer es un tiradero de ideas, digamos. O bueno, yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Me he tomado muy en serio el ser músico en esta vida y he intentado también identificar qué es lo que me llama la atención, qué es lo que no me llama la atención y cómo de ahí también dentro de mi creatividad, pues ser lo más honesto posible. eh, Leal con las personas con las que colaboro. En fin, hay una cuestión aquí que es el escenario, ¿no? Yo vendo lo que hago, sí lo vendo, vendo lo que hago y como de eso durante muchos años, de unos años para acá antes de la pandemia, pues eran, pues digo, 6, 7 meses de gira, ¿no? De venir, regresar, etcétera. Vendemos lo que hacemos y cuando vamos a tocar, pues mostramos ese profesionalismo o eso que la gente invirtió para llevarte, pues se logra, ¿no? Creo en mis capacidades, creo en las posibilidades que tengo. Puedo decir sí a lo que sí puedo comprometer y a no en donde no me puedo comprometer. Eh, pero, pues yo diría, no, o sea, si alguien me contrata, yo voy a ir a dar lo mejor de mí y creo en lo que hago, ¿no? Sé que lo que hago está bien hecho a nivel, digamos, internacional. Puedo estar en foros de World Music, en Malasia, en Japón, en Corea, en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, 5 o 6 veces en Nueva York, colaboraciones con artistas pues de varias partes del mundo. Em, si bien no tengo mis redes sociales súper bien y páginas de internet así increíbles, lo que sí puedo hacer y tengo es que el trabajo cuando se entrega de la mejor manera. Y eso es lo que ha avalado eh, pues mi proyecto, mi trabajo. Por eso digo que es muy, o sea, no es que yo esté hablando de la industria independiente, estoy hablando de Juan Pablo como artista independiente, porque esa industria independiente puede tener pues muchas aristas, puede tener muchas ramificaciones y muchas maneras de abordar, ¿no? Em,